Hola a todos. Bienvenidos a otra de nuestras publicaciones semanales. En esta oportunidad te daremos nuestra sugerencia, sobre la forma en que se puede realizar, el cambio de giro de un pequeño motor universal en serie, el cual podríamos utilizar en algunos proyectos. No olvides apoyarnos con un like, hacernos tus comentarios, consultas o sugerencias, así como compartir nuestros vídeos. Es de vital importancia tener en cuenta, que para intentar hacer la revisión, reparación, o limpieza de un artefacto eléctrico, se requiere conocer de electricidad, así como de leer y poner en práctica bajo tu propia responsabilidad, las recomendaciones de seguridad que proporciona el fabricante, y que vienen en el manual de cada aparato eléctrico. Esto es importante, debido a lo peligroso que puede resultar una descarga eléctrica, por no saber cómo trabajar con electricidad. Una primera medida de seguridad a tomar en cuenta, es la desconexión del aparato eléctrico, antes de poner manos a la obra en el mismo. Si eres menor de edad, no realices los trabajos que se sugieren en este vídeo, a menos que sea bajo la responsabilidad y supervisión de un adulto, con capacidad para hacerlo. Hecha esta valiosa recomendación, continuamos con el desarrollo del vídeo. A diferencia de los motores de inducción, que usan capacitores para su arranque y funcionamiento, los motores universales llevan escobillas o carbones, para alimentar eléctricamente al rotor o inducido. Esto le permite crear los campos magnéticos, tanto en el rotor como en el estator. La interacción entre los campos magnéticos del rotor y del estator, es lo que le permite al rotor o inducido, desarrollar movimiento giratorio. En este tipo de motor universal, las bobinas del estator y las del rotor se encuentran conectadas en serie. A continuación, iremos describiendo la estructura de dicho motor, mientras vamos sugiriendo su diagrama eléctrico. Estos dos conductores, corresponden al cable de alimentación del motor. Como se puede apreciar, en uno de los conductores de dicho cable, se ha intercalado un interruptor de encendido y apagado. Este es el estator, y como podemos ver, cuenta con dos bobinas de alambre de cobre. Dentro del estator, podemos ver al rotor o inducido, y estas dos piezas son las escobillas, las cuales permiten el paso de corriente al rotor, por medio del colector. Estos componentes, se pueden representar gráficamente de esta manera. A la izquierda del gráfico, se pueden apreciar los dos conductores del cable de alimentación, que para nuestro caso es de 120 voltios. Uno de dichos conductores, el que correspondería a la fase o línea viva, tiene intercalado un interruptor que nos permite conectar o desconectar el circuito. A la derecha se ven representadas las dos bobinas del estator, y entre ellas se ha representado al rotor o inducido, con sus dos escobillas haciendo contacto con el colector. El conductor del cable de alimentación que incorpora al interruptor, se une a un extremo de una de las bobinas del estator, a través de un fusible de protección térmica. Dicha bobina, se comunica por medio de un conductor, a una de las escobillas, y de aquí a las bobinas del rotor o inducido. En el diagrama, esto se representaría de esta forma. Del interruptor sale el conductor correspondiente a la fase o línea viva, y se conecta al fusible de protección térmica. Este fusible, se conecta a una de las bobinas del estator. Luego, el otro extremo de dicha bobina se comunica a una de las escobillas, que para el ejemplo sería la de abajo. Esta escobilla conecta a las bobinas del inducido, a través del colector. Como se puede ver, la segunda escobilla se conecta a un extremo de esta otra bobina del estator, por medio de este conductor. El otro extremo de esta bobina, finalmente se conecta al segundo conductor del cable de alimentación de 120 voltios, y que correspondería al neutro. Entonces, el diagrama básico de conexión de este motor, finalmente quedaría así. La segunda escobilla, se une a la bobina representada a la derecha del diagrama, y de aquí se conecta al segundo conductor del cable de alimentación, es decir, al neutro. Vale mencionar, que antes de alimentar eléctricamente al motor, se debe verificar que el mismo no esté en cortocircuito, o con derivación a tierra. Para esta demostración,
estamos usando un motor que se encuentra en buen estado. Entonces con esta sencilla configuración, si conectamos el cable de alimentación a un toma corriente de 120 voltios, y cerramos el interruptor, el motor deberá ponerse en funcionamiento, con su rotor girando en sentido horario. Ahora bien, para invertir su sentido de giro, se hace necesario el uso de un conmutador, de 6 polos y 3 posiciones como este. Cuando la palanca de este conmutador está en su posición central, no existe continuidad o comunicación entre sus terminales. Pero cuando dicha palanca está inclinada hacia un extremo, se consigue establecer continuidad entre los dos terminales del centro, y dos de los terminales de un extremo del conmutador. Ahora bien, si llevamos la palanca hacia el lado contrario, entonces se conseguirá conectar los terminales del centro, con los dos terminales del otro extremo de dicho conmutador. Entonces, recortamos dos pedazos de conductor de unos 3 centímetros de largo, y los conectamos al conmutador, uniendo los polos de sus esquinas opuestas, formando una X, pero sin unir dichos cables entre sí. Seguidamente, podremos realizar el corte de los conductores que unen las bobinas con cada escobilla. Acoplamos un conductor de unos 35 centímetros de largo, a cada uno de los cables que quedaron unidos a las bobinas, y le protegemos con cinta aislante para cables eléctricos. De igual manera se agrega un pedazo de conductor, a cada uno de los cables que quedaron unidos a cada escobilla, y le colocamos cinta aislante. Ahora tomamos los conductores que vienen de las bobinas, para unirlos a los dos terminales del centro del conmutador, del modo en que se muestra. De igual forma tomamos los conductores que provienen de las escobillas, y los conectamos a dos de los terminales de un extremo del conmutador, tal como se muestra. Cubrimos con cinta aislante, también los terminales del conmutador. El diagrama del montaje anterior, sería el siguiente. Unimos los terminales de las esquinas opuestas del conmutador, con pedazos de conductores, formando una X pero sin que se unan entre sí dichos conductores. Ahora, cortamos los conductores que unen a las bobinas con las escobillas. Seguidamente, conectamos los conductores que vienen de cada bobina, con los terminales del centro del conmutador. A continuación, conectamos los conductores de cada escobilla, a dos de los terminales de un extremo del conmutador, siendo este el diagrama de nuestro circuito inversor de giros. Teóricamente, nuestro circuito funciona del modo siguiente. Ubicamos la palanca del conmutador, hacia uno de los extremos del mismo, con lo cual se establecerá conexión entre los dos terminales del centro, y dos terminales de un extremo de dicho conmutador, por ejemplo, con los dos terminales de arriba. Ahora cerramos el interruptor del cable de alimentación, y la corriente procedente de la fase o línea viva, llega hasta la bobina de la izquierda por medio del fusible térmico. Desde esta bobina, la corriente pasa a un terminal del centro del conmutador, para dirigirse a uno de los terminales de arriba en dicho conmutador, y desde ahí, pasa a la escobilla representada abajo del rotor. Ahora la corriente pasa a través de las bobinas del rotor, y sale por la escobilla de arriba para dirigirse al otro terminal, del lado superior del conmutador. Desde aquí pasa al segundo terminal del centro en dicho conmutador, para salir hacia la otra bobina del estator, la cual cierra circuito con el neutro del cable de alimentación. El rotor comenzará a girar hacia un lado. Entonces, para realizar el cambio de sentido de giro, primeramente debemos apagar el motor mediante el interruptor del cable de alimentación. Una vez apagado el motor, inclinamos la palanca del conmutador, hacia el extremo contrario al que se encontraba anteriormente. Ahora la continuidad, se establecerá entre los contactos del centro del conmutador, y los terminales de su extremo inferior. Al cerrar el interruptor, la corriente llegará por medio del fusible hasta la bobina representada a la izquierda, y desde aquí pasará a un terminal del centro del conmutador, pero ahora se dirigirá hacia uno de los terminales, representados en el lado inferior del conmutador.
Esta vez seguirá a través del conductor en diagonal, hacia un terminal del lado superior de nuestro conmutador, para dirigirse hasta la escobilla representada arriba. De tal manera que ahora la corriente llega al rotor, pero por la escobilla de arriba, y no por la de abajo como ocurría en el caso anterior. Esta vez la corriente sale del rotor por la escobilla de abajo, para dirigirse hacia el otro terminal del extremo superior del conmutador, y pasa por el conductor en diagonal, llegando hasta el otro terminal inferior de dicho conmutador. La corriente sale por el terminal del centro de nuestro conmutador, hacia la bobina del estator representada a la derecha, para desde ahí cerrar circuito con el neutro. Ahora el rotor girará en sentido contrario al caso anterior. Y de esta forma sencilla y práctica, es como hemos logrado hacer el arranque y cambio de sentidos de giros, de nuestro pequeño motor universal. No olvides apoyarnos con un like, hacernos tus comentarios, consultas o sugerencias, así como compartir nuestros vídeos. Gracias por tu valiosa visita, y que Dios te permita estar siempre muy bien. Nos vemos en un próximo vídeo, bye bye.